Estamos en los estudios de Exitosa en estos momentos con Alejandro Navarrete, quien es abogado laboralista, para conversar sobre los riesgos por accidentes laborales y todo lo que se debe saber sobre las coberturas médicas cuando, por ejemplo, en situaciones como en el tránsito también se presenta. Doctor Navarrete, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Primero quiero pedirle su impresión como ciudadano por esas imágenes que nuestros compañeros de trabajo, tanto Omar Coca como Jonathan Vargas, lograron captar en el preciso instante en la que se daba esta grosera, terrorífica irresponsabilidad de este conductor de transporte público atravesando su unidad en el cruce de la línea férrea. Gracias, Pedro, por ese espacio y también por la oportunidad de comentar sobre este tema social, ciertamente, y que lo vemos a diario, ¿no? Buses que cruzan una calle, que no te dejan transitar, ¿no? Espacios públicos que están restringidos, concretamente por falta de educación vial, ¿no? Y no sé, particularmente no es que las personas que incurren en esta clase de conductas no sepan exactamente las reglas. Saben las reglas. Es una cuestión lógica también que no puedes interrumpir el paso, en este caso de un tren o de una vía pública en general para que transite algún otro automóvil. Eso es una cuestión lógica, pero ciertamente lo vemos a diario. Entonces ya deja de ser una negligencia pura para pasar a ser finalmente una imprudencia ya cometida con plena intención de parte de esos agentes. Hablemos sobre esos seguros, esas coberturas, esos riesgos que se presentan en el tema laboral. Si yo cometo una imprudencia, de todas formas, ¿tengo una cobertura frente al riesgo desatado? Muchas gracias por la pregunta. Aquí hay que diferenciar dos aspectos trascendentes. Primero, la cobertura de salud que tienen los trabajadores ante potencialmente un accidente de trabajo o también, y por otro lado, la responsabilidad que tiene el empleador respecto a ese accidente, ¿no? Son dos cuestiones finalmente distintas. Cuando se produce un accidente de trabajo, ¿no? El trabajador en sí tiene derecho a las coberturas de salud. De cualquier medida, sea que esta persona se encuentre realizando un trabajo de riesgo o un trabajo finalmente común. Todas las personas, todos los trabajadores están sujetos a un riesgo, porque por una escalera, ¿no? Porque el piso está resbaloso, porque un cable está suelto, sea que realice trabajo administrativo en oficina o no. Pero también hay determinadas actividades, lógicamente, que se sujetan a un mayor estándar de riesgo. ¿Cómo ¿no? cuáles? Actividades industriales, por ejemplo, construcción civil, metalmecánica, ¿no? Actividades portuarias, etcétera, en donde el riesgo, digamos, se incrementa. Es muy distinto al riesgo al que se sujeta, pues, un obrero de construcción al riesgo al que se sujeta finalmente un trabajador administrativo, ¿no? Y cada uno, lógicamente, tiene distintos niveles de cobertura. El trabajador administrativo, ¿no? Está sujeto, pues, a las coberturas que el Seguro Social de Salud finalmente te brinda ante cualquier tipo de accidente, ¿no? Si tiene un accidente dentro del trabajo, ¿no? O con ocasión del trabajo, finalmente, este trabajador pues va a tener derecho a las atenciones médicas, ¿no? Al seguimiento a su recuperación, al pago de su subsidio, etcétera. Pero en el caso de los trabajadores que se sujetan a una actividad de riesgo, tienen derecho pues a las coberturas que te brinda el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que en sí genera. ¿Pero tiene condiciones, tiene algunas condiciones esa cobertura? En sí, el seguro complementario de trabajo de riesgo, como condiciones específicas, te determina o se aplica finalmente cuando el accidente es con ocasión propiamente del trabajo. Del trabajo. Permítame habilitar líneas telefónicas, doctor Navarrete, en estos momentos, 7410955 y 940-800-800. Repetimos los números, 7410955 y el 940-800-800. Estamos en los estudios de Exitosa en estos momentos con el abogado laboralista Alejandro Navarrete. Y yo le preguntaba, doctor, mientras aguardamos por las llamadas telefónicas con la consulta sobre el tema o de índole laboral que quiera hacer la gente en estos momentos a través de la plataforma televisiva de Exitosa, le consultaba sobre las condiciones en las coberturas de esos seguros frente a los riesgos laborales. ¿Cuáles son esas limitaciones existentes para que finalmente esa cobertura no te alcance? Lo que sucede es que imaginemos el caso de un trabajador que está sujeto al SSTR, ¿no? Al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo no te brinda una cobertura total
por el accidente que sufres dentro del centro de trabajo o en algún espacio fuera con ocasión del trabajo. Con motivo del trabajo. Con motivo del trabajo. O sea, yo trabajo en un lugar, perdóname que le interrumpa un poco para contextualizar más. Yo trabajo, por ejemplo, en una empresa de construcción. Ya, una empresa de construcción. Yo salgo con motivo del propio trabajo, salgo de comisión de trabajo, salgo de la zona de construcción, me desplazo en comisión de trabajo, me sucede un accidente en ese trayecto, aunque no esté en el entorno laboral, pero por el solo hecho de estar en la comisión, desplazándome, ya de todas formas, ante una situación siniestra, ante un accidente, el seguro aún me da cobertura. Por supuesto, en esa circunstancia todavía hablamos de un accidente de trabajo. Ya. Les decía que una cosa, y eso sin importar en realidad de quién es la culpa del accidente, es la cobertura de salud que va a tener finalmente el trabajador. Sea que esta persona haya sufrido el accidente como consecuencia de su propia imprudencia. Imaginemos que este caso del tren hubiese terminado en un desastre, realmente se hubiesen chocado. Había responsabilidad de un tercero, que era propiamente ese bus, es un trabajador también, y es su propia responsabilidad la que le estaría generando el accidente. Él tiene derecho igual a la cobertura del seguro de salud. Pero una cosa distinta, y pasamos ya a un segundo tema, es la responsabilidad que tiene el empleador respecto a ello. Porque todo accidente de trabajo, cuando el mismo se produce con ocasión de la responsabilidad que tiene el empleador, es decir, una falta de seguimiento, una falta de vigilancia en las normas de seguridad y salud del trabajo, genera respecto al empleador la obligación de indemnizar el daño causado. Entonces son dos cuestiones finalmente distintas. Ya, pero si en este caso, como por ejemplo, en la imagen que hemos visto de ese transporte público, de este bus, de haberse ocurrido una tragedia y de tener un seguro contra estos trabajos de riesgos, el conductor, ¿la cobertura le alcanzaba? Va a tener derecho a la cobertura de salud médica. Sí, exactamente. Para que lo lleve a un centro hospitalario, una clínica cercana. La atención. Recuperación, dependiendo del grado de incapacidad que tenga, finalmente va a tener también ahí el pago de su subsidio, ¿no? Sus 11 meses, 10 días, etcétera. Pero lo que tendría que evaluarse si en este caso el empleador, ¿no?, contribuyó a ese daño causado para verificar si es que él tiene la obligación de indemnizarlo, que es una segunda parte. Si el accidente se produce por imprudencia del trabajador, el empleador, entiéndase, no debería de estar obligado a indemnizar ese daño causado porque ha sido cometido por la propia imprudencia del trabajador. Se genera lo que conocemos como ruptura del nexo causal, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de riesgo? Hay un listado en una norma del año 97, que es la que regula finalmente el seguro complementario de trabajo de riesgo, en el anexo 4 específicamente, que te enumera las distintas actividades de riesgo. Las más conocidas, sector minería, sector construcción, sector portuario, ¿no? Pero llega también a sectores como vigilancia, por ejemplo, ¿no? Entiéndase que en determinadas ocasiones un robo, un hurto, ¿no?, que puede generar la muerte de un vigilante, es considerado también como un accidente de trabajo. Claro. ¿Sí? ¿No? Y es un trabajo de riesgo. Exactamente. Porque tu vida sale por medio de manera directa. Tal cual lo dices. ¿Qué pasa si yo realizo actividades de riesgo, un trabajo de riesgo, pero no tengo el seguro? Ahí, en principio, hay un incumplimiento de una obligación laboral propiamente del empleador, ¿no? Y eso SUNAFIL ya en algún momento lo ha determinado, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha ratificado multas porque entiéndase que desde el primer día que el trabajador está siendo contratado para una actividad de riesgo, ya debería de contar con el seguro complementario. ¿Desde el primer día? De riesgo, desde el primer día. O sea, no hablamos un periodo de carencia de 3 meses, el solo hecho de estar empezando una actividad en la cual su integridad física se encuentra expuesta, ya de por sí debe estar con esta cobertura del seguro contra trabajo de riesgo. Exactamente. Y en un caso particular que llegó hasta el tribunal de SUNAFIL, parte del sustento del empleador que cuestionó una multa que le habían impuesto en las instancias inferiores es de que este trabajador había sufrido el accidente al segundo día que ingresa y todavía estaba en trámite la contratación de su SSTR. Y esa justificación no fue avalada por SUNAFIL, porque ahí el empleador, desde la perspectiva de su deber de prevención, tiene que contratar el seguro complementario desde el primer día de labores, ¿no? ¿Y qué sanciones caen sobre las empresas que no cumplen con esos estándares, con esa regla?
En esa situación se generaría pues una infracción muy grave que puede terminar la imposición de una multa de aproximadamente de 14.000 soles y dependiendo del número de trabajadores afectados puede llegar hasta más de 281.000 soles. O sea, hasta podría generar una cuantiosa suma de deuda a la empresa. Exactamente, multa por parte que puede imponerse una FIL. Otra cosa es que este trabajador que se ha visto afectado y no tiene la cobertura del SSTR podría reclamar el pago de las atenciones médicas, todos los gastos que haya incurrido al empleador, como finalmente una indemnización por daños, muy aparte de las reclamaciones que podrían haber por los daños biológicos que esta persona haya sufrido, etcétera, ¿no? ¿Ser conductor de transporte público es una actividad de riesgo? Sí, también en determinados escenarios es una actividad de riesgo. En el escenario que estamos en estos momentos, por ejemplo, de criminalidad, de extorsión, sicariato. Ahí también tenemos una cuestión bastante peculiar, ¿no? Porque, digamos, tenemos un listado que no es un listado cerrado de actividades de riesgo. Cualquier actividad que finalmente podría generar una afectación en la integridad física de las personas, ¿no? Donde existe una exposición mayor a este riesgo, puede ser considerado también como una actividad de riesgo, ¿no? Pero en la coyuntura actual, ¿deberían las empresas contratar seguros para sus conductores, para sus cobradores, que son los más expuestos? Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, los trabajadores, los conductores, los choferes se sujetan a determinados medidas de seguridad específicas. Claro. ¿No? Exactamente. Porque también ellos, por el solo hecho de conducir, ya están sujetos a un riesgo, ¿no? Un accidente de tránsito, en fin, provocado por un tercero. Entonces hay diversos riesgos que están inmersos en esta situación. Ahora, si le sumamos ahí riesgos sociales, como por ejemplo el tema de la delincuencia, creo que también con mayor razón ameritaría esta clase de cobertura. Por ejemplo, hay una consulta que nos alcanzan a través del WhatsApp de Exitosa, dice Yasmín Torres. Me caí de una silla en la oficina y me rompí la cabeza. Yo tuve que cubrir todos mis gastos y solo me dieron 3 días de descanso médico, a pesar de que el doctor me dijo que necesitaba 2 semanas. Trabajo en un banco. ¿Puedo denunciarlos? Aquí, en principio, habría que evaluar cuál ha sido la causalidad del daño, ¿no? Si es que esa caída fue provocada, en realidad, por una imprudencia del trabajador, no habría, desde esa perspectiva, una responsabilidad de parte del empleador. Pero si más bien esa caída fue ocasionada porque el empleador no adoptó las medidas adecuadas, de repente no utilizó una silla ergonómica, de repente el piso estaba resbaloso y en esa oportunidad no colocó un aviso de que el piso estaba en esa situación, ¿no? Etcétera, dependiendo de esa circunstancia, sí es un riesgo que no habría sido controlado adecuadamente por el empleador y generaría responsabilidad a él, ¿no? Eso justamente conocí un caso hace un tiempo atrás sobre una persona que estaba retirándose de la oficina y en horas de la noche y el personal de limpieza no había colocado el rótulo del piso mojado. Y esta persona, una dama, estaba en tacones y caminó y se resbaló y sufrió una fractura en el pie al momento de la caída. ¿Se le dio la cobertura con el seguro? Sí. Sin embargo, por el tiempo de descanso que estaba teniendo, hasta le habían ya advertido que podrían rescindir el contrato. ¿Esto puede ser posible? Bueno, lo de rescindir el contrato, en realidad como consecuencia de un accidente de trabajo. En el reposo que estaba teniendo. Perdón. Si estamos hablando de un contrato válidamente celebrado que cumple con la causalidad, claro que sí, así se encuentren dentro del periodo de descanso, es posible que se aplique su fecha de vencimiento, por ese lado. Pero hay que tener en cuenta también una situación particular. En el Perú, la mayoría de los contratos a plazo fijo, sujetos a modalidad, se encuentran finalmente desnaturalizados. Hay diversos casos de esa situación. Si estamos frente a un caso en el que un contrato se encuentra desnaturalizado, ¿no? Esta trabajadora tiene derecho a ser considerada como indeterminada y por lo tanto, ante esa situación, ese vencimiento de contrato sería finalmente inválido, ¿no? Tenemos comunicación telefónica en estos momentos a las 9 de la noche con 22 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Yo en este momento hablando, yo soy un adulto mayor. A mí me perjudicaron, yo trabajé en una empresa de seguridad industrial. Ya. Seguridad industrial trabajé 7 años y medio. Y solicité a
al SUNAT para que buscaran, ¿no? Y me dijeron que si efectivamente había cumplido con el pago de ONT con AVE. Pero resulta que no había pagado absolutamente nada, queda en blanco. La mala suerte que tengo que no tengo ni un documento. Pero en el momento que yo fui a un EP, me dijeron, señor, esa empresa sigue laborando, está en Piura, era un Apurímac. Bien, gracias por la llamada telefónica. Entiendo que su consulta es básicamente en el tema del FONAVI, que no es el motivo de la entrevista de esta noche, pero gracias de todas maneras por la llamada telefónica. Entonces, un poco retomando lo que le estaba planteando como escenario, ¿cuándo un empleador no podría despedir a su trabajador que se encuentra en reposo a consecuencia de un accidente netamente laboral? A ver, lo que sucede es que el despido por un accidente laboral constituiría un acto de discriminación. Particularmente, nunca va a poder despedir por esa razón. Lo que podría aplicar, y entiendo que iba la pregunta por ese sentido, es la aplicación de un vencimiento de contrato, de un contrato a plazo fijo válidamente celebrado. Podría no renovarlo. Podría no renovarlo. ¿Y qué pasa si el contrato es indeterminado? En ese supuesto, no, el contrato debería seguir. No hay forma de resolver el contrato de ninguna manera, ¿no? Y si esta persona se encuentra bajo cobertura médica y le otorgan los descansos médicos, lo que corresponde es reconocer los subsidios, ¿no? Eso hasta el máximo de 11 meses, 10 días, que finalmente es el tope que reconoce salud a nivel de subsidios. Tenemos otra comunicación telefónica en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Señor, mi consulta es si yo tengo yo he creado un subproducto para la empresa y si es que debo de recibir un porcentaje. A ver, ¿no nos corta la comunicación? ¿Quedó clara la pregunta? En sí, entiendo que ha producido, ¿no?, algún bien, algún proyecto, etcétera, para la empresa, para su empleador, ¿no? Y está preguntando si es que le corresponde algún porcentaje de ese concepto. En el derecho laboral se reconoce lo que conocemos como el principio de ajenidad. El principio de ajenidad tiene diversos elementos. El principio de ajenidad en el riesgo, por ejemplo, ¿no? Los riesgos del negocio son asumidos propiamente por el empleador, no por el trabajador. Cualquier circunstancia que pueda generar de repente algún detrimento en la empresa lo tiene que asumir el empleador, no el trabajador. Pero también es ajeno a los frutos. Es decir, los beneficios propiamente del negocio, ¿no?, le corresponden también al empleador, no al trabajador. En esas circunstancias, si yo produzco algún bien, etcétera, con ocasión de el trabajo que tengo, porque fue la orden que le brindó el empleador, entiéndase que los frutos de ese invento le corresponden propiamente al empleador. Frutos de ese invento. Exactamente. Propiamente al empleador. Porque ha sido ejecutado a partir de su encargo, ¿no? El empleador ha encargado el desarrollo de, vamos a llamarlo invento, ¿no? De ese invento, de ese bien, etcétera. De ese subproducto, como lo dijo, ¿no? Subproducto. ¿Quedó claro, caballero? Sí, señor, muchas gracias. Muy agradecido. Perfecto, gracias por la llamada telefónica. 9:26. ¿Qué consejos podríamos dar en esta parte final de la entrevista, doctor Navarrete, a la gente que trabaja en actividades de riesgo y de repente no conoce mucho sus derechos al respecto? A mí me gustaría tocar un tema que me parece bastante relevante, que tiene que ver en realidad con la aplicación de estas indemnizaciones por daños a causa de accidentes de trabajo, que se reclama bastante a nivel judicial, ¿no? Una persona sufre un accidente de trabajo y lo primero que hace es imputarle, lógicamente, la responsabilidad de este al empleador. Hasta el año pasado había una corriente jurisprudencial que determinaba que el empleador era culpable de todo accidente que se producía dentro del centro de trabajo. Y si tenías un empleador que había sido diligente en su actividad, cumplió con todas las medidas de seguridad en el trabajo, tenía actualizada su matriz IPRC, su procedimiento escrito de trabajo seguro, brindó sus capacitaciones, realizaba una vigilancia continua, igualmente era responsable por ese accidente, ¿no? Variamos a un sistema de responsabilidad objetiva que nuestra norma no correspondía, no establecía. Sin embargo, desde este año, tanto el Tribunal de Fiscalización Laboral como también la Corte Suprema vienen reconociendo, a mi criterio de una manera bastante acertada, ¿no?, que la responsabilidad del empleador frente a accidentes de trabajo solamente podría ser atribuible cuando media dolo, es decir, fue él quien tuvo la intención de generar el accidente, o cuando media culpa inexcusable, ¿no?, que tuve que cumplir en sí una obligación y no la realicé.
Si como consecuencia de no haber mantenido al día mi sistema de gestión en seguridad en el trabajo, hablo de mi matriz IPERSEA, mis capacitaciones y las demás obligaciones, deba de presumirse en realidad que ha sido esa falta de actualización la que genera el accidente de trabajo que ha sufrido el trabajador. Y esto me lleva en realidad a un consejo. Lo que corresponde es que todas las organizaciones actualicen siempre sus documentos en materia de seguridad en el trabajo, porque de lo contrario serán responsables por todo accidente que sufra el trabajador, sea que se haya cometido con imprudencia o no por parte de este. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Ha sido Alejandro Navarrete, abogado laboralista, conversando aquí en Informamos y Opinamos. Pausa.